presentación. Vamos a hablar, creo que no me han puesto todavía la presentación, pero vamos a hablar del consenso de riesgo cardiovascular en pacientes con infección por VIH. Este consenso lo discutimos en todo el grupo colombiano de expertos en VIH y se desarrolló con el grupo de infectología del Hospital Universitario San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Cuáles fueron los objetivos de este consenso? Lo que queríamos es dar las pautas para valorar el riesgo cardiovascular en los pacientes con VIH y adicionalmente dar las pautas para el manejo tanto de la dislipidemia como la selección de la terapia antirretroviral en los pacientes con VIH. Estos consensos se hicieron basados en guías de práctica clínica y cuando hicimos la revisión de las guías que existían para el manejo de riesgo cardiovascular en VIH, calificamos las guías y las dos guías que tuvieron la mejor calificación fue el consenso colombiano del manejo de dislipidemia basado en la evidencia y la segunda fue el consenso colombiano del manejo de hipertensión. Esto no quiere decir que no hayamos hecho búsqueda en la literatura internacional, la realizamos, pero digamos que ninguna de las guías internacionales no lograron tan buenos resultados en cuanto a que fueran guías basadas en la evidencia. La primera pregunta que desarrolló el consenso colombiano es preguntarse si los pacientes con infección por VIH per se tienen un riesgo cardiovascular más alto que la población general. Como ustedes saben, es una pregunta que se ha desarrollado en los años, que hace mucho tiempo los primeros estudios de Fries-Moller en los estudios DAT se empezaron a preguntar si había una diferencia y la respuesta es sí. Encontramos que los pacientes con VIH, el riesgo acumulado de hacer eventos cardiovasculares es mayor que el de la población general. Aquí ya me abrieron la presentación, y posteriormente estudios como el de la Corte Kaiser, que empieza a comparar la población que tiene infección con VIH con la población general, ve cómo ese riesgo es mayor, pero algo interesante es que a través del tiempo, a pesar de que el riesgo sigue estadísticamente significativo, es una diferencia estadísticamente significativa hacia mayor riesgo en la población con VIH, a través del tiempo este riesgo se ha ido disminuyendo. La razón probablemente es mayor acceso al tratamiento antirretroviral, pacientes con mejores resultados de CD4 y mayor número de pacientes que tienen carga viral indetectable. Entonces ustedes saben que esto hace que se identifique el aumento del riesgo cardiovascular en estos pacientes como una complicación de los pacientes no asociada a enfermedades oportunistas y que sí está demostrando un aumento de mortalidad en esta población a pesar de no tener tan bajo CD4. Hoy sabemos todos que se ofrece tratamiento antirretroviral a todos los pacientes con infección por VIH y realmente ese aumento del riesgo cardiovascular es una de las múltiples causas por las que hoy día ofrecemos terapia a todos los pacientes. También cuando miramos el peso de factores de riesgo conocidos en la literatura para el aumento del riesgo cardiovascular, vemos cómo son más frecuentes en la población con VIH. Las series cambian, pero sí hay una tendencia a mostrar que los pacientes tienen colesterol usualmente más alto, más de 200 miligramos por decilitro. Sabemos que aquí la porción de LDL es muy importante y otro aspecto que se identifica es una mayor proporción de pacientes con diabetes, con hipertensión, con enfermedad renal crónica y algo muy importante con tabaquismo. También yo les decía que hay un aspecto muy importante al ver la tendencia que en el tiempo ese riesgo se mantiene mayor que la población general, pero que se empieza a disminuir. Y probablemente la razón más importante de esto es el aumento de CD4 en la población y hay estudios que muestran que pacientes con CD4 mayores a 500 tienen un riesgo de eventos cardiovasculares similar a la población general. Esto hay que verlo con cuidado en cuanto a que entre más CD4 hay mayor protección a los eventos cardiovasculares, pero hemos visto en las conferencias de este evento cómo también, a pesar de que los CD4 estén altos, se sigue viendo algo de activación inmune.
El otro punto protector parece ser tener una carga viral indetectable, y en este otro estudio se muestra cómo los pacientes con CD4 más de 500 ya tienen un riesgo menor, y otro aspecto muy importante es la relación entre el tratamiento antirretroviral que utilizamos los pacientes y el aumento del riesgo cardiovascular. Aquí, en este estudio puntual, no se demuestra una relación con el manejo con no nucleócidos, ni se demuestra una relación con los inhibidores de proteasa, pero más adelante pues vamos a ver estudios recientes que nos responden a esa pregunta. Ustedes también, para recordar, los estudios de varias de las cortes, entre ellas también las de Fries-Moller, muestran cómo los inhibidores de proteasa de primera línea, que ya no usamos hoy día, como indinavir, ritonavir, aumentaban el riesgo cardiovascular. Y en esta mirada de este estudio puntual, pues ven que los inhibidores de proteasa de última generación no lo hacían. Como ya les dije, más adelante les muestro un estudio particular recientemente publicado en que parece que darunavir, ritonavir sí puede tener un efecto en aumento de riesgo cardiovascular. Otro aspecto importante es la relación CD4-CD8. Es claro que el número de CD4 impacta en tener menor o mayor riesgo, pero la relación CD4-CD8 es independiente incluso del conteo de CD4, y los pacientes que tienen menor de 0.8 tienen mayor riesgo cardiovascular, y a medida que la relación CD4-CD8 aumenta, el paciente va a tener mayor protección también a hacer estos eventos cardiovasculares. La pregunta es ¿por qué? Y es claro que en este grupo de pacientes hay entre menos esté controlado el virus, va a haber mayor capacidad de inflamación y de producción de factores inflamatorios, que más adelante también vemos corto en una diapositiva. Otro aspecto muy importante es que, a pesar de que esta es una población particular, esto no quiere decir que no apliquemos las medidas de prevención, tanto primaria como secundaria, en la población con VIH. Y que, a pesar de que el virus, independientemente de los factores de riesgo tradicionales, es un factor de riesgo adicional para tener un evento cardiovascular, esto no quiere decir que, como lo dije previamente, los factores tradicionales también son muy frecuentes y los debemos controlar. Este reporte es interesante porque muestra cómo, haciendo que un paciente suspenda el tabaquismo, controlemos las cifras de colesterol y controlemos la hipertensión arterial. Controlando las tres cosas, podemos ser capaces de prevenir un porcentaje muy importante de eventos cardiovasculares. Entonces, un mensaje es que tenemos que enfocar nuestro trabajo con estos pacientes en que todos estos factores se controlen para tener mejores resultados. Aquí muestra un 40% de reducción en infarto agudo del miocardio a través de la prevención de tabaquismo, colesterol e hipertensión, independiente del índice de masa corporal de los pacientes. Por supuesto que suspender el tabaquismo no solamente va a ser importante para prevenir eventos cardiovasculares, sino que sabemos todas las ventajas adicionales que tiene un paciente que no fuma, y dentro de estas ventajas, entre muchas otras, pues está el cáncer pulmonar, está el cáncer de próstata, etc. En pacientes con VIH es mucho más frecuente que en la población general que tengamos tabaquismo, y hay diferentes estudios, pero más o menos del 60 al 80% de la población con VIH fuma. En la corte de pacientes que manejamos en el Hospital San Ignacio es similar a lo descrito a nivel internacional, y el 62% de nuestros pacientes tienen tabaquismo activo, lo cual es bastante preocupante. Entre otras cosas, el tabaquismo independientemente es un factor de aumento de mortalidad, y eso tenemos que contárselo a nuestros pacientes, y si yo además tengo una mujer que utiliza anticonceptivos, pues ese riesgo se aumenta. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que ponerlo como también una prioridad en nuestras consultas, y a todos estos pacientes les debemos hacer consejería. Sabemos que un paciente no va a dejar de fumar si no ha tomado también la decisión y no tiene la intención de hacerlo, pero si el paciente tiene la intención de hacerlo, hay que pensar también en utilizar medicamentos como nicotina, bupropión, vareniciclina, y la mayoría de estos medicamentos no tienen muchas interacciones con los antirretrovirales. Entonces, un mensaje importante es que nos animemos a poner eso como una discusión en nuestras consultas y que logremos un cambio en los pacientes. Desafortunadamente, lo que muestra la literatura universal, también internacional, es que
ese grupo de pacientes que hacen ese cambio van como de un 10 a un 20%. Es decir, a pesar de que es un elemento que deberíamos modificar, no es tan fácil de modificar ese comportamiento en los seres humanos. Por último, entonces vemos cómo hay factores que aumentan el riesgo cardiovascular dependientes del manejo antirretroviral, otros factores que son dependientes de los niveles de CD4 y carga viral, y hay otros factores que lo explican, como el aumento de ciertos biomarcadores en los pacientes con VIH, como proteína C reactiva, interleuquina 6, el receptor del factor de necrosis tumoral soluble 1 y 2, aumento del dímer AD. Hay el aumento de factores de riesgo tradicionales, también hay mayor activación de monocitos en estos pacientes, y hay factores solubles como por translocación bacteriana el CD14 soluble y el CD163, que son marcadores de esta activación de monocitos y que se aumentan en pacientes que tienen mayor riesgo de hacer eventos cardiovasculares y que los hacen, y también la lipoproteína dependiente de polisacáridos A2 puede ser un factor relacionado, y algo interesante es que puede ser un factor temprano antes de que se produzca clínica en los pacientes y podría indicar pues los que tienen mayor riesgo. Entonces, la conclusión en este punto, en el consenso, es que todos los pacientes con VIH se deben considerar como población de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Adicionalmente, siempre que diagnostiquemos un paciente, debemos hacer una escala para medir ese riesgo cardiovascular, y en el caso de Colombia recomendamos utilizar la escala de Framingham ajustada. Vamos a hablar un poquito más adelante de las escalas. La segunda pregunta es cómo entonces se evalúa el riesgo cardiovascular, y aquí está la pregunta de las escalas. Framingham clásicamente hemos hablado de que subestima el riesgo en la población con VIH. Entonces, algunos autores, pues, nuevamente la corta edad que nos ha enseñado tanto de eventos adversos a largo plazo en los pacientes y de esas probabilidades y de lo que no nos damos cuenta con ensayos clínicos que no tengan un seguimiento tan largo, y este grupo de personas también desarrolló una escala específica para los pacientes con VIH que no solamente tienen los factores de riesgo tradicionales, sino que adicionan el uso de ciertos antirretrovirales, los valores de CD4, y en este estudio particular vamos a ver cómo difieren los resultados de estudio a estudio, pero en este estudio ellos encuentran que Framingham subestima el riesgo, que los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales son relevantes, pero adicionalmente que esta escala puede tener mayor posibilidad de discriminación entre pacientes de bajo y de alto riesgo, y podría también tener mejor calibración. ¿Qué es calibración? Que los eventos que la escala estime sean similares a los eventos que se ven en la realidad. Posteriormente, ustedes saben que hay cambios en las guías internacionales para el manejo de dislipidemia en la población general, y que en este cambio también aparece una nueva escala que es el Pooled Score Equation, o el ACSVD, y que es el que se recomienda en este momento para la población general. Entonces, estos autores, en una publicación de hace más o menos 2 años, miran cómo se comporta esa escala en la población con VIH, porque pues esta escala inicialmente en las guías pues excluye los pacientes de alto riesgo como los pacientes con VIH. Lo que ellos muestran es que puede tener buena capacidad de discriminación. En este estudio solamente incluyen raza blanca, caucásicos y raza negra, no hay población latinoamericana, y muestra que tiene mucho mejor predicción en los pacientes hombres de raza blanca, pero en los pacientes de raza negra la predicción no es tan buena. Posteriormente aparece este estudio que es interesante ver, porque entonces compara Framingham, compara DAT, compara el Pooled Score Equation y compara adicionalmente la escala europea del score en la población con VIH. Y tiene pues hallazgos que son interesantes. Esta escala es de la corte Hobbs. Es importante saber que en este grupo de pacientes hay un sobrepeso importante, probablemente eso es un poco frecuente, menos frecuente en la población latinoamericana, pero sí hay como más o menos un 15% de población latina en este estudio. Ellos encuentran que la escala, que en general las escalas entre ellas tienen buen acuerdo, pero que la escala que tiene mejor capacidad de calibración
fue el Framingham, sin que sea perfecto, es decir, más o menos un 0.65 a un 0.7%, y que la capacidad de discriminación entre población de bajo y alto riesgo es similar en las escalas, pero que en general todas son regulares. Es decir, tenemos dificultades para valorar el riesgo cardiovascular en nuestra población latinoamericana. Es importante que desarrollemos proyectos de investigación en nuestra propia población con seguimientos largos para que estemos seguros de qué escala debemos utilizar. Por el momento, y basados en la mejor evidencia disponible, decidimos recomendar Framingham para esto y en pacientes, pero como alternativas utilizar la escala DAT o utilizar el Pool Core Equation. Entonces, aquí están, se recomienda, creo que ya lo acabé de decir, y en pacientes con VIH posterior al diagnóstico, siempre recordar, esto es básico, pero sabemos que tenemos que hacer un perfil lipídico completo al inicio y cada 6 meses estar haciendo el perfil lipídico en los pacientes. La tercera pregunta es, ¿cuál es la mejor alternativa terapéutica en pacientes con VIH con moderado a alto riesgo cardiovascular para evitar eventos coronarios agudos? Entonces hay que ver dos cosas. La primera es que en los estudios iniciales, por ejemplo, con inhibidores de proteasa, cuando se veía el aumento del riesgo cardiovascular, decíamos que sobre todo estaba relacionado a la dislipidemia que producían estos medicamentos. Hoy por hoy sabemos que dentro de las alternativas terapéuticas tenemos medicamentos que se relacionan con menos dislipidemia y que nos generan mayor seguridad en este punto. Pero también la literatura y los hallazgos de cortes a largo plazo han mostrado cómo no parece ser solamente dependiente de dislipidemia ese aumento del riesgo cardiovascular, sino que hay algunos de estos medicamentos que pueden tener otros factores asociados con aumento de inflamación que también pueden hacer que se relacionen con aumento de los eventos cardiovasculares. Aquí para recordar, pues sabemos que dentro de los medicamentos que tenemos, probablemente dentro de los inhibidores de integrasa, raltegravir y dolutegravir son los que menos se asocian a modificación de los lípidos de manera desfavorable, y dentro de los no nucleócidos, nevirapina y rilpivirina también tienen ese perfil que es más benéfico en cuanto a ese punto de vista. Sin embargo, de los inhibidores de proteasa de última generación, pues darunarrito y atazanavir, ritonavir, pues no tienen unos perfiles que sean tan desfavorables. Sin embargo, también todos lo conocemos y es la relación que se ha encontrado desde estudios retrospectivos, estudios de cohorte, no ensayos clínicos, con abacavir y el aumento del riesgo cardiovascular. Y aquí vemos cómo desde que se hizo la alarma, que ya es hace más o menos 10 años, se empieza a ver que se disminuye el uso de abacavir en pacientes con alto riesgo, pero a pesar de esto, el efecto que muestran algunos autores se mantiene con más o menos un riesgo de 1.97 en los pacientes, que ya cuando uno mira el riesgo atribuible pues no es tan alto, es un aumento del 0.15, pero se mantiene como esa recomendación de utilizar abacavir, de no utilizar abacavir en pacientes con moderado alto riesgo cardiovascular por estos hallazgos. Es importante ver que la Corte de edad no es la única que ha encontrado esa relación, y aquí está la lista de todos los estudios que también han encontrado esa relación, no solamente en uso actual, sino pacientes con más de 6 meses de uso, con uso reciente, con cualquier uso, se encuentra la relación. También hay otros autores que no muestran estos hallazgos y por ejemplo, los estudios de FDA, los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, pues no son capaces y no ven estos resultados. En términos generales, el tema también con los ensayos clínicos es que cuando no tienen un seguimiento tan largo, pues podría no ser capaces de encontrar este tipo de hallazgos por el error tipo 2. Adicionalmente, hoy día pues se reconoce que pacientes con este tipo de riesgo pues deberíamos tratar con esta incertidumbre y esta posibilidad de alto riesgo, deberíamos tratar de no utilizar este medicamento. Como les decía, recientemente, y la publicación ya está, se publicó en mayo 3 del 2018 y pues se mostró el año pasado en el CROI, este hallazgo que nos llamó a todos la atención, y es la exposición a darunavir, ritonavir y el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares.
Es interesante porque hicieron también, nuevamente la Corte de Edad, un seguimiento de los pacientes con inhibidores de proteasa de última generación, atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir. Con atazanavir, ritonavir no encontraron esta relación, pero con darunavir, ritonavir sí, a pesar de que en el análisis ajustaron para edad, para sexo, ajustaron por el riesgo cardiovascular, ajustaron para el uso de otros medicamentos como no nucleócidos, del uso de abacavir, ajustaron por nivel de CD4, carga viral, y ese riesgo pues se mantenía. Aquí lo podemos ver, el riesgo es a 5 años, más o menos lo que encuentran los autores es 1.5 veces por 5 años, mayor riesgo de eventos cardiovasculares por 5 años de darunavir, ritonavir, por 5 años de uso. Debilidades del estudio, pues que es igual un estudio retrospectivo, y segundo, que la Corte de Edad no es capaz de mirar, porque no tiene los datos, qué pacientes tienen darunavir de 800 con ritonavir de 100 y qué pacientes tienen darunavir de 600 cada 12 con ritonavir de 100. Pero es importante anotar que no hubo diferencias en pacientes, en el riesgo de los pacientes, a pesar de que el darunavir fuera la primera línea de tratamiento o fuera una línea de rescate para el paciente. Ambos grupos de pacientes mantenían el riesgo elevado, entonces pues esto tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, en conclusión, se recomienda en pacientes con moderado alto riesgo cardiovascular como terapia de primera línea, un esquema con tenofovir en tricitabina acompañado de un inhibidor de integrasa, y en nuestro consenso colombiano, y en pacientes con moderado alto riesgo cardiovascular se debe evitar el uso de efavirenz y vinlamivudina, efavirenz, abacavir, lamivudina, y probablemente con estos hallazgos pues de darunavir, ritonavir. Posteriormente la pregunta es cómo debemos manejar en nuestros pacientes, y aquí las estatinas también nos debemos preguntar cuándo las utilizamos, a qué dosis las utilizamos y cuáles son los efectos que se han visto en la población con VIH. Entonces hay que también volvernos a las recomendaciones de la población general, los 4 ítems para el manejo de estatinas. La guía colombiana también adopta más o menos esta mirada. Entonces pues no hay duda que en pacientes que ya tengan una enfermedad cardiovascular pues debo utilizar estatinas. Lo interesante aquí es que si el paciente tiene menos de 75 años tengo que utilizar una estatina de alta intensidad, y es lo que nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer. Cuando hablo de una estatina de alta intensidad estoy hablando de dosis de atorvastatina hasta de 80 miligramos, 40 miligramos. Nosotros usualmente empezamos con 10 o 20 miligramos en los pacientes. ¿Qué quiere decir de alta intensidad? Que disminuye el 50% del nivel de LDL, eso es lo que quiere decir. En pacientes mayores de 75 años debo tener en cuenta pues el riesgo de eventos adversos, y tengo que mirar si utilizo probablemente estatina, pero ya de baja intensidad. El otro punto es el paciente que tenga LDL más de 190, también debe ser un paciente que, independiente de los demás factores, debe recibir o se recomienda que reciba estatinas. En pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 de edad de 40 a 75 años, si en el riesgo le da por Framingham más del 10% o por poor correlation más de 7.5%, debería recibir estatina, y aquí se recomienda una estatina de intensidad moderada, o si el paciente, independiente de lo demás, tiene un riesgo de más de 7.5, debería utilizar una estatina de moderada intensidad. Hay estudios que muestran en la población con VIH los efectos de la estatina, hay por lo menos 2 publicados, y estamos esperando este estudio grande, REPRIV, que ya es un ensayo clínico que, a diferencia de los estudios ya publicados, no solamente mira el efecto de las estatinas en marcadores inflamatorios, sino que lo que va a mirar es el efecto en eventos cardiovasculares, y pues eso va a ser interesante evaluarlo específicamente en la población con VIH. Por ahora los datos que tenemos con rosuvastatina es que cuando se mira a los pacientes y se siguen, pues hay disminución de factores solubles de activación de monocitos, como el CD14 soluble. También se han visto estudios con disminución de los niveles de PCR, interleuquina 6, que son marcadores indirectos, o con disminución de la placa aórtica en los pacientes con VIH. Cuando usemos estatinas, ojo con la dosis que vamos a elegir y con los antirretrovirales que tenemos en los pacientes. Porque si yo, por ejemplo, voy a utilizar atorvastatina, pero tengo un paciente con inhibidores de proteasa como atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir, que pues luego toca entrar a evaluar si se lo vamos a dejar o se lo deberíamos cambiar. En términos generales yo creo que se lo deberíamos cambiar hoy día con los datos, pero si yo lo voy a usar con un inhibidor de proteasa,
hay que recordar las interacciones y 40 miligramos de atorvastatina se correlacionan con el uso de 10 miligramos si yo uso ritonavir concomitantemente y 80 miligramos de atorvastatina es equivalente a utilizar solo 20 miligramos de atorvastatina. Entonces, no olvidar las interacciones porque podemos someter a los pacientes a eventos adversos graves donde le dé una dosis muy alta y yo tenga y esté usando ritonavir. Entonces, siempre chequear las interacciones para evitar dificultades. La otra de las preguntas fue, en los pacientes con VIH, ¿cómo se maneja la dislipidemia comparada a los pacientes sin VIH? Creo que ya les dije varias cosas de estos. Recordar pues los algoritmos. Entonces, si mi paciente tiene más de 18 años, yo tengo que mirar si tiene una historia de enfermedad cardiovascular, si tiene LDL más de 190, si es un paciente diabético, si sí, pues debo considerar el tratamiento con las estatinas. Si no, entonces utilizo la escala de Framingham calibrada para Colombia, pero también podría utilizar el DAT o el Pool Core Equation, y si me da un riesgo elevado más del 10% o más de 7.5% según la escala que use, también debería considerar el paciente para tratamiento. Si no, pues volvamos a recordar, ojo con el manejo de los factores de riesgo, con el manejo de la hipertensión, de la dislipidemia, con trabajar en suspender el tabaquismo en los pacientes, y cuando yo ya elijo que el paciente va a recibir tratamiento, pues idealmente debe utilizar estatinas, pero si el paciente tiene intolerancia a las estatinas, debo considerar otras terapias. Dentro de estos, fibratos o niacina son en liberación prolongada, son la recomendación, y si presenta efectos adversos a ellas, omega 3 sería como la tercera, cuarta línea de tratamiento en los pacientes. Ya voy a finalizar con esta diapositiva, y que me parece interesante, sencilla, pero este es un estudio, ya hay otro que les mostré previamente que no se ha publicado completo, que muestra lo mismo, que muestra que controlar tabaquismo, controlar hipertensión en estos pacientes, dislipidemia, me va a disminuir la mayoría de eventos cardiovasculares, y este es un estudio también recientemente publicado de la Corte Athena de los Países Bajos, y ellos hacen un modelo de predicción al 2030 en trabajar en 4 puntos importantes para disminuir los eventos cardiovasculares. El primero es diagnóstico temprano, que pues va totalmente alineado al 90-90-90, e inicio de tratamiento temprano, que por supuesto se termine mostrando una carga viral indetectable, que no solamente va a disminuir los eventos cardiovasculares, sino digamos que toda la morbilidad en este grupo de pacientes. Segundo, evitar el uso de antirretrovirales relacionados con evento cardiovascular dentro de las líneas de tratamiento de los pacientes. Entonces vemos como este diagnóstico temprano en el modelo, a ellos más o menos les disminuye un 2% el riesgo de eventos cardiovasculares. Asociarle el uso de antirretrovirales tempranos con un cumplimiento del 50 al 100% de la población aumenta la prevención al 4%. Miren, suspender el tabaquismo pues ya aumenta mucho más a un 13-14% en los pacientes, y manejar adecuadamente la dislipidemia y la hipertensión, que hoy no alcanzamos a hablar de esto, pero lo van a encontrar en el consenso, va también a disminuir el riesgo en un 20%, y si yo aplico todas estas medidas, pues puedo llegar a un 30% de disminución de los eventos cardiovasculares, con similar una disminución al 2030 del 30% de los costos asociados a eventos cardiovasculares en los pacientes. Entonces, pues esto no se nos debe olvidar. El consenso ya está aceptado para publicación en Infectio, va a salir en un suplemento en el segundo semestre, los invito a leerlo, y pues también en el libro de los consensos. Muchas gracias.